Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si eres fan de las estrellas turcas, de esas parejas que conquistan el mundo con su química en pantalla y fuera de ella, prepárate, porque vamos a desgranar unas declaraciones que han causado un verdadero revuelo. Hablamos de Can Yaman, ese actor que ha conquistado corazones en medio mundo con su porte de galán y su carisma arrollador, y de Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos por aquí. Se dice, se rumorea, y ahora parece que Can Yaman mismo lo ha confirmado, Demet Özdemir lo dejó sin palabras. Así es, sin palabras. ¿Qué habrá dicho o hecho la talentosa Demet para dejar paralizado al galán turco que normalmente parece tener siempre una respuesta ingeniosa lista? Quédate conmigo porque te voy a contar todos los detalles, los pormenores, las posibles razones detrás de esta impactante confesión y, por supuesto, las reacciones que ha generado en el vasto universo de sus admiradores. Y antes de sumergirnos en este fascinante tema, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que hacer clic en el botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Estamos creando contenido fresco y emocionante todas las semanas, con un enfoque en el vibrante mundo del entretenimiento turco, y tu suscripción nos ayuda muchísimo a seguir adelante, a traerte las últimas noticias y los análisis más profundos. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Can Yaman, conocido por su presencia escénica magnética y su interpretación inolvidable de Can Divit en Erkenci, es un hombre que rara vez se queda sin palabras, al menos en público. Siempre se ha mostrado seguro, carismático, con respuestas ingeniosas y una presencia que cautiva hasta al más escéptico. Es un actor que domina el arte de la comunicación, tanto en su profesión como en sus apariciones públicas. Sin embargo, recientemente, durante una entrevista o quizás en algún evento público, ha hecho esta sorprendente revelación sobre Demet Özdemir, su compañera de aventura en Pájaro Soñador. Las palabras exactas que utilizó pueden variar según la fuente, pues a veces las traducciones o la forma de captar una cita pueden diferir, pero la esencia es clara y resonante. Demet Özdemir lo dejó sin palabras. Imaginen la escena. Can, siempre tan elocuente, tan seguro de sí mismo, de repente se encuentra en una situación en la que no sabe qué decir, en la que las palabras se le escapan o simplemente no encuentran un camino para salir. ¿Qué tipo de situación puede ser esta? ¿Fue algo que Demet dijo en un momento crucial de una conversación privada? ¿Fue una reacción suya ante algo que ella hizo, quizás un gesto inesperado o una acción valiente? ¿O quizás fue una situación que involucró su talento actoral, su profesionalismo en un contexto particular, o incluso algo más personal e íntimo que ha trascendido hasta este punto? La simple idea de Can Yaman, el ícono turco quedando mudo ante Demet Özdemir, la mujer que interpreta a la encantadora Sanem, es material para infinitas especulaciones y para alimentar la llama de la curiosidad de sus seguidores. Las especulaciones, como era de esperar, no se han hecho esperar. El universo de los fans de la pareja Canem, y quienes siguen de cerca el mundo del espectáculo turco, saben que la química entre Can y Demet en Erkenci era palpable, casi eléctrica. Sus miradas, sus gestos sutiles, la forma en que se complementaban en cada escena, la vulnerabilidad que compartían y la pasión que transmitían, todo apuntaba a una conexión especial que iba más allá de las cámaras. Muchos, de hecho, esperaban y deseaban fervientemente que esa química trascendiera la pantalla y se convirtiera en una relación real. Y no es un secreto, hubo un tiempo en que los rumores de que estaban juntos eran muy fuertes, alimentados por sus interacciones públicas, sus publicaciones en redes sociales y la complicidad que parecían compartir en cada oportunidad. Sin embargo, hasta donde se sabía públicamente, su relación siempre se mantuvo en el ámbito de la amistad y la profesionalidad, un equilibrio delicado que a menudo se pone a prueba en el ojo público. Entonces, ¿qué pudo haber dicho o hecho Demet Özdemir, una actriz aclamada por su talento y carisma, para que Can Yaman, el hombre que ha encantado a audiencias de todo el mundo, desde Italia hasta América Latina, se quedara mudo? Las posibilidades son tan variadas como las personalidades y las situaciones que la vida puede presentar. Podríamos pensar en una conversación profunda e inesperada. Quizás Demet, en un momento de sinceridad abrumadora o en una charla sobre temas que van más allá de lo superficial, dijo algo tan perspicaz, tan honesto o tan inesperado que lo descolocó por completo. Veces una reflexión sobre la vida, sobre la industria, o sobre sus propias experiencias,
puede tocar fibras sensibles y dejar a uno sin palabras, admirado por la profundidad del interlocutor. Quizás se trató de un asterisco cumplido genuino y profundo. No cualquier cumplido superficial, sino uno que abordara aspectos de su persona o de su trabajo que él mismo valora profundamente, pero que pocas veces son reconocidos de esa manera. Un reconocimiento sincero y conmovedor puede tener un efecto paralizante en el buen sentido, al punto de no encontrar las palabras adecuadas para responder o para agradecer. O tal vez, y esto es pura especulación, pero sin duda emocionante para los fans más románticos, fue una asterisco declaración de sentimientos, una confesión de amor o una propuesta que lo dejó en shock. Si bien públicamente mantuvieron una relación amistosa, es innegable que la conexión era intensa. Una declaración en un momento íntimo, ya sea sorpresiva o muy esperada, podría perfectamente dejar a alguien sin habla. Otra línea de pensamiento, y quizás una de las más plausibles dado su entorno profesional, podría estar relacionada con su asterisco trabajo juntos en Erkencicus. Demet Özdemir es una actriz muy talentosa, conocida por su capacidad para transmitir emociones complejas y por su entrega en cada papel. Quizás en alguna escena particularmente emotiva, dramática o compleja, ella ofreció una interpretación tan magistral, tan conmovedora, tan asterisco visceral, que dejó a Khan, como compañero de escena y colega, completamente admirado y sin palabras ante su arte. A veces presenciar la genialidad de otra persona, la maestría con la que manejan su oficio, puede ser una experiencia que te paraliza, que te deja sin aliento y sin la capacidad de articular una respuesta coherente. Pensando específicamente en Erkencicus, ambos tuvieron momentos de gran intensidad dramática y de comedia que exigieron lo mejor de ellos. Imaginen una escena donde Demet, en su papel de Sanem, tiene una reacción tan auténtica y desgarradora ante una situación dolorosa, o una intervención tan ingeniosa y brillante que salva el momento con una chispa de genialidad, que Khan, como Khan, se queda simplemente observándola, fascinado, incapaz de continuar con su línea de diálogo porque está absorto en la magnitud de su actuación. También podríamos considerar un ángulo más asterisco personal, pero siempre respetando la asterisco privacidad que ambos han intentado mantener. A veces en la vida hay momentos íntimos, conversaciones privadas, donde las palabras sobran por completo, o donde las emociones son tan fuertes, tan abrumadoras, que te dejan sin capacidad de articular una respuesta. Si Demet compartió algo muy personal con Khan, algo que lo tocó profundamente, o si ellos tuvieron un momento de asterisco profunda conexión humana fuera del set, una revelación de vulnerabilidad o de fuerza interior, eso podría explicar perfectamente una reacción así. No olvidemos que a pesar de ser figuras públicas idolatradas, también son personas con sus propias vidas, sus propias emociones, sus propias luchas y sus propias experiencias vitales. La forma en que Khan Yaman ha descrito esta situación es particularmente intrigante porque, de manera comprensible, no da muchos detalles. Esto protege la intimidad, pero a la vez aviva enormemente la curiosidad. Él, que es un hombre tan extrovertido, tan seguro en su comunicación, ser dejado sin palabras por Demet, sugiere que ella posee una cualidad, un impacto o una forma de ser que tiene un efecto especial y profundo en él. Las mujeres que logran dejar a hombres como Khan Yaman sin palabras, hombres acostumbrados a ser el centro de atención y a dominar la conversación, suelen tener algo realmente extraordinario, algo que va más allá de la belleza física o el carisma superficial. Para entender mejor el impacto de esta declaración, pensemos en la trayectoria de ambos. Khan Yaman ha pasado por un proceso de crecimiento personal y profesional muy interesante. Desde sus inicios ha evolucionado, ha aprendido, ha enfrentado críticas y elogios, y se ha convertido en un ícono global, un fenómeno de la cultura popular. Verlo a él, en su madurez profesional y personal, admitir que una colega, y quizás alguien con quien tuvo una conexión especial, lo deja sin palabras, dice mucho sobre Demet Özdemir. Significa que ella posee una cualidad que va más allá de su belleza o su talento actoral, hay algo en su asterisco personalidad, en su inteligencia, en su forma de interactuar, en su autenticidad, que tiene un efecto profundo y genuino en él. Es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo son a menudo objeto de escrutinio, especulación y, a veces, de juicios precipitados. Sin embargo, esta confesión de Khan Yaman parece venir desde un lugar de genuina admiración y quizás de sorpresa. No suena a un comentario casual o a una estrategia de relaciones públicas, sino a una experiencia que lo marcó de alguna manera, que lo hizo detenerse y reflexionar. Y eso es lo que lo hace tan interesante para nosotros, los fans y observadores de la vida de estas celebridades. Nos permite asomarnos a su humanidad,
a sus interacciones más allá de los guiones y los focos, a los momentos en que incluso las estrellas se enfrentan a situaciones que las descolocan. ¿Qué podemos aprender de esto? Quizás nos enseña que incluso las personas más carismáticas y seguras de sí mismas, aquellas que parecen tener el mundo a sus pies, pueden ser conmovidas y sorprendidas por la profundidad, la inteligencia, la autenticidad o la vulnerabilidad de otra persona. Nos recuerda la importancia de las conexiones humanas genuinas, de las palabras sinceras, de las acciones que realmente impactan y dejan una huella. Y para los fans de Erkenci-Kuş, esta declaración añade una capa más de magia a su recuerdo de la serie, a la historia de Can y Sanem, y a la conexión especial que sentían entre los protagonistas. Además, esta noticia puede ser vista como un reconocimiento implícito del talento y la personalidad de Demet Özdemir. Que un actor de la talla de Can Yaman, con su alcance internacional y su presencia mediática, admita que ella lo dejó sin palabras es un gran cumplido, un testimonio de su impacto como mujer y como profesional. Demet, por su parte, ha demostrado ser una actriz excepcional, capaz de transmitir una gran variedad de emociones, desde la inocencia y la dulzura hasta la fortaleza y la determinación, y de conectar con el público de una manera muy especial. Su trabajo en Erkenci-Kuş fue clave para el éxito de la serie, y su química con Can fue uno de los pilares de esa magia que conquistó a millones. La sutileza de Can al no dar detalles específicos sobre qué dijo o hizo Demet es, en sí misma, una estrategia que preserva el misterio y el respeto por la privacidad, pero que al mismo tiempo aumenta el interés. Deja abierta la puerta a todas las posibilidades, permitiendo que cada fan imagine la escena que más resuene con su propia percepción de la pareja y de los personajes. ¿Fue un gesto de apoyo inesperado en un momento de crisis? ¿Una broma tan ingeniosa que lo dejó sin respuesta? ¿Una palabra de aliento que lo impulsó a superar un obstáculo? Considerando el impacto que Erkenci-Kuş tuvo en sus carreras y en la percepción pública de su relación, es natural que cada detalle de su interacción sea analizado con lupa. La confesión de Can Yaman de ser dejado sin palabras por Demet Özdemir se suma a ese rico tapiz de especulaciones y admiración mutua que rodea a esta icónica pareja. Para concluir, mis queridos seguidores, la confesión de Can Yaman de que Demet Özdemir lo dejó sin palabras es una de esas pequeñas joyitas que nos llegan del mundo del espectáculo turco, un recordatorio de que detrás de las pantallas, detrás de los personajes, hay personas reales con experiencias y emociones profundas. Nos deja imaginando, especulando, pero sobre todo, nos reafirma la idea de que entre estos dos talentosos actores hubo, y quizás todavía hay, una conexión especial, ya sea profesional, de amistad, o de algo más que aún no conocemos del todo. Lo que sí es seguro es que Demet Özdemir tiene un aura, una inteligencia y un carisma que son capaces de impactar a un hombre como Can Yaman, dejándolo, por un momento, en un estado de asombro que trasciende las palabras. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las declaraciones de Can Yaman y las posibles interpretaciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pudo haber dicho o hecho Demet Özdemir para dejar a Can sin palabras? ¿Les sorprende esta confesión? ¿Qué les sugiere la profundidad de esta declaración? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes, sus opiniones son lo que hace este canal tan especial. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de esta interesante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y secretos del fascinante mundo del entretenimiento turco. Un abrazo enorme.